Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 163. Para que el destino de escape fuera la sede de Soñar Despierto Inc., dado que era una oscuridad bajo su jurisdicción. Claro, no es tan extraño. Pero aún así, si todos entramos por caminos diferentes, no deberíamos haber sido enviados de vuelta a donde cada uno vino. Tragué saliva con fuerza. Mirando a mi alrededor, parecía que todos los que habían estado a bordo de la cápsula de escape, sin excepción, habían sido dejados en la oficina del equipo de investigación. ¿Por qué demonios habíamos terminado todos atrapados dentro de Soñar Despierto Inc.? ¿No debería una cápsula de escape, al menos, preguntar a los pasajeros a dónde quieren ir? Ah. No me digas, fue porque la primera persona en abordar y calibrar la cápsula era alguien de Soñar Despierto Inc. Quizás esa entrada inicial había establecido el destino predeterminado para todos. Totalmente posible. El problema era que pensar en eso ahora no cambiaba nada. Me sequé el sudor frío y desvié la mirada para ver al agente Bronce, quien ahora se enfrentaba al jefe de sección Kwak Hae-kang. Ah, ahora veo el uniforme. Agentes de la Oficina de Gestión de Desastres, ¿verdad? Parece que una señal de ayuda de nuestra oscuridad llegó a su organización de alguna manera. Jaja. Los desastres sobrenaturales no son propiedad privada. Por favor, absténgase de usar terminología inapropiada. Agente. Bueno, se puede decir así, claro, pero... Kwak Hae-kang sonrió detrás de sus gafas. Aún así, usted invadió esta empresa privada, ¿verdad, señor? Pero bueno, ya que nos ayudamos mutuamente a aclarar las cosas allí abajo, ¿verdad? Si nos concede una entrevista rápida, ni siquiera le cobraremos por... ¿Cobrarnos? Bueno, quiero decir, usted usó una de nuestras rutas de escape designadas. Cosas como tarifas de uso de datos, costos de mano de obra, tarifas de consulta de expertos. Ustedes son una agencia gubernamental, así que seguramente no planean cenar e irse sin pagar, ¿verdad? Honestamente, no me habría sorprendido si el agente Bronce le hubiera dado un puñetazo en la cara a Kwak Hae-kang en ese mismo instante. Pero sorprendentemente, no se enojó. En cambio, lo miró con silencioso desprecio y respondió: no solicitamos ninguna consulta. Y el método de escape que usamos se basó en nuestra propia información previamente adquirida. PFFT. Entonces supongo que eso lo convierte en una invasión no autorizada, no en una colaboración. Kwak Hae-kang siguió sonriéndole. El agente Bronce, en silencio, deslizó una mano dentro de su chaqueta. Una extraña tensión crepitó en la habitación. Cierto. Este lugar. Estamos en el corazón de una megacorporación farmacéutica psicótica. Y no cualquier oficina, sino la del equipo de investigación. Una simple pulsación de un botón de llamada haría que el equipo de seguridad de Soñar Despierto Inc. viniera corriendo para someter a los intrusos en poco tiempo. Y dado que esos miembros del equipo de seguridad habían superado con creces lo que podría llamarse humano, incluso estos dos agentes veteranos podrían terminar horriblemente superados. En resumen, estábamos en lo profundo de territorio enemigo donde no se aplicaba ningún concepto de sentido común social. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta compañía lunática no dudaría en hacer desaparecer a algunos funcionarios públicos y convertirlos en sujetos de prueba. Oh no, mi espalda. Justo entonces, una voz quejumbrosa cortó la tensión mientras alguien se movía en el suelo. Con deliberada exageración, el agente Choi se incorporó, dramatizando lo suficiente como para romper la tensión. Agente Choi. Bueno, no podía seguir acostado. Tenía demasiado miedo. ¿Qué es esto de la invasión? Quiero decir, hoy en día incluso un aterrizaje forzoso de una historia de terror cuenta como entrada no autorizada. ¿Eh? Dios mío, ¿cómo se supone que un tipo va a trabajar bajo reglas tan crueles? El agente Choi se puso de pie, fijando sus ojos en Kwak Hae-kang y mostrando una sonrisa descarada. En la Oficina de Gestión de Desastres, no tratamos tan fríamente a las personas que aparecen durante una inspección de seguridad, ¿sabe? Ah, cierto. El odio de Soñar Despierto Inc. hacia la Oficina de Gestión de Desastres no provenía de nada como orgullo herido o celos.
La razón era mucho más simple. El gobierno simplemente no reconocía la propiedad sobre los desastres sobrenaturales. Oficialmente, claro. Así que, cuando la oficina identificaba una historia de terror bajo la jurisdicción de Soñar Despierto Inc. y la consideraba resoluble, irrumpían y le ponían fin. Todo bajo el lema de una inspección de seguridad. Desde el punto de vista de Soñar Despierto Inc., la oficina es más como un desastre que arrasaría y destruiría a los proveedores de materia prima. Debido a esto, ambas partes incluso habían establecido reglas para limitar la frecuencia con la que sus investigaciones chocaban por historias de terror. De lo contrario, el número de informes caóticos se habría descontrolado. Justo como este caso. Me preocupa que nos volvamos un poco demasiado agresivos si esto sigue ocurriendo, ¿no crees? En otras palabras, el agente Choi ahora estaba amenazando cortésmente con hacerles la vida imposible. Y mientras los miembros veteranos de ambas facciones se batían en duelo con palabras y amenazas veladas, el agente Bronce, ahora fuera del centro de atención, giró casualmente la cabeza en mi dirección mientras fingía revisar a los niños. Nuestros ojos se encontraron. Y leí sus labios. Quédate quieto. Sí, señor. Absolutamente. Cállate y no llames la atención. Si me exponían aquí, las consecuencias se descontrolarían. El agente Bronce probablemente pensó que yo había fingido mi muerte y renunciado a esta empresa, por lo que estaba tratando de proteger mi identidad. Pero la verdad era mucho más complicada. No solo estoy desaparecido. Mi identidad fue oficialmente alterada para que, en lo que respecta a la empresa, esté muerto porque estoy trabajando encubierto como espía corporativo. Si el equipo de investigación descubriera quién era realmente, y esa información llegara al director Howe, ni siquiera podía imaginar lo que podría pasar. Y si la directora Cheon, quien cree que la golpeé en la nuca y huí, descubriera que Kim Soleum estaba actualmente dentro de la empresa, trago saliva. Estoy muerto. No, peor que muerto. Después de todo, esto era una historia de terror. No puedo ser expuesto bajo ningún concepto. Así que me mezclé naturalmente entre los niños, haciendo todo lo posible para ocultar mi presencia. Mientras tanto, la sutil amenaza de la gente Choi básicamente, sigan así y seguiremos irrumpiendo en su jurisdicción con inspecciones, estaba llevando gradualmente la conversación a una conclusión. Nos llevaremos a los civiles y nos iremos. No hace falta ningún agradecimiento formal por rescatar a sus empleados, por supuesto, jaja. Una oferta limpia y diplomática. Pero, no olvidemos. Kwak Jae-kan es un completo lunático. Ah, sí, por supuesto. Siempre tan ocupados, trabajando por el bien de los ciudadanos. Lo entiendo completamente. Abrió los brazos de par en par, sosteniendo una carpeta. Entonces, por favor, llévense solo a los civiles. Kwak Jae-kan comenzó a caminar hacia nosotros. Rápidamente bajé mi postura e incliné la cabeza, fingiendo que todavía estaba inconsciente. Pasos. Tac. Tac. Se acercaron. Luego, justo encima de mí. Pero estos contaminados de aquí. No importa cómo los mires, no parecen miembros adecuados y funcionales de la sociedad. Mierda. Vaya, mira aquí branquias en lugar de orejas, eso no es algo que un ciudadano deba tener. Y este tiene un brazo extra. Este de aquí. Una mirada. Le falta el brazo derecho. Se me puso la piel de gallina. Oh, por supuesto, podría ser un pobre civil que lo perdió en un accidente, pero no lo sabremos hasta que hagamos algunas pruebas, ¿verdad? Su voz se volvió alegre. Dado que todos están muy contaminados, los examinaremos, los clasificaremos y nos aseguraremos de que solo los verdaderos ciudadanos sean enviados a casa de forma segura. Y si no son ciudadanos, la empresa se encargaría de ello. Así que, queridos agentes del gobierno, estoy seguro de que tienen muchas otras cosas que hacer. ¿Por qué no se van a casa ahora? En ese momento, pareció que la paciencia del agente Bronce se agotó. Deja de decir tonterías. Tonterías. Maldita sea. Solo digo que no está claro si esto entra dentro de la jurisdicción de la Oficina de Gestión de Desastres. Y si siguen presionando. Oigan, preguntemos a nuestro propio personal. Oye, subgerente Jin. A su lado, escuchamos a Kwak Jae-kan despertando a Jin Nasol.
Y luego vino su voz plana y molesta. ¿Qué? Oh, estás despierta. Como miembro de un equipo de élite, ¿consideras a estos niños ciudadanos inocentes? En serio, siento que me están tratando injustamente aquí. Usted se siente tratado injustamente todos los días, señor. Pero Hinna Sol, pareciendo comprender la situación, dio una respuesta fría y estratégica. Una respuesta condenatoria. Son jóvenes sirena. Oh. Los pasos de Kwak Jae-kang se animaron. Jóvenes sirena. Qué divertido. No, qué descubrimiento tan fascinante. Así que, en verdad, no son ciudadanos inocentes en absoluto. Son algo así como traidores de la oscuridad. Solo un momento. La voz del agente Choi se volvió aguda. Eso es algo que debe decidir la oficina. Una empresa privada no tiene autoridad para tomar esa decisión de forma independiente. Especialmente. Aunque no podía verlo, podía sentirlo. Usted, personalmente. Presión. Jaja, parece que tenemos una diferencia de opinión. Aplauso. Kwak Jae-kang comenzó a aplaudir. Luego dio un paso atrás. Tiene razón. Quizás actué un poco precipitadamente. Así que, ¿por qué no nos tomamos un pequeño descanso y hablamos de nuevo después de que nos hayamos calmado? Los dos agentes parecían estar calculando sus próximos movimientos. Este era un momento precario. No. Esto no puede escalar más. Salir de aquí lo más tranquilamente posible sin ningún conflicto era el mejor resultado. Si la hostilidad se desbordaba aquí, especialmente con todos ya agotados por escapar de una historia de terror, nadie podría predecir lo que podría pasar. Y así. Oh, siempre estamos abiertos a la conversación. Uf. Nos quedaremos aquí con los niños. Vuelvan cuando hayan organizado sus pensamientos. Jaja. Entendido. Los agentes se sentaron justo donde estaban, dejando claro que no quitarían los ojos de los niños. Y quizás dándose cuenta de que no tenía ninguna ventaja en ese momento, Kwak Jae-kang finalmente se alejó. Pero, no hay forma de que eso sea el final. Abrí los ojos naturalmente. En algún momento, los agentes se habían acercado y ahora se sentaban a mi lado como si nos hubiéramos reubicado juntos por casualidad. Estaban hablando, claramente para que yo los escuchara. ¿Cuánto tiempo tomará? No sé, quizás medio día como máximo. La voz del agente Choi estaba teñida de un suspiro relajado. No es la primera vez que vemos a un tipo así. Esperemos aquí un poco hasta que lleguen los refuerzos. Gracias a Dios. Parecía que habíamos logrado crear una ventana para contactar a la Oficina de Gestión de Desastres y obtener su apoyo. El problema era... Disculpen un momento, tenemos algunos procedimientos que manejar. Que el equipo de investigación intentaría todos los trucos posibles hasta entonces. Abrí un ojo ligeramente y observé a alguien acercarse al grupo. Una investigadora con falta de sueño, ojeras profundas y gafas estaba atendiendo al personal del equipo de exploración de campo, haciéndolos tratar y guiándolos hacia la sala de entrevistas. Lee Yeongpa. Subgerente, equipo de investigación 1. La etiqueta con el nombre coincidía con una investigadora de la que recordaba haber leído en los registros de exploración oscura. Lo que significaba una cosa. Es lo suficientemente notable como para tener su propia entrada en la wiki. Y su rasgo notable era una de las pocas personas en Soñar Despierto Inc. que realmente se preocupaba por la ética de la investigación. El tipo de investigadora cuya actitud lo dejaba claro. Si esto hubiera sido bajo otras circunstancias, incluso me habría alegrado de verla. Pero no ahora. No cuando casi con toda seguridad había sido enviada por Kwak Jae-kang a propósito. Para bajar la guardia de los agentes. Creo que tanto los niños como los agentes deberían recibir primeros auxilios básicos, especialmente los niños. Están sufriendo una pérdida de sangre severa, y algunos parecen estar en shock. No sería fácil negarse, ¿verdad? Después de que los agentes de la oficina confirmaron que la investigadora no tenía malas intenciones, escanearon las pociones de recuperación que ofrecía con su equipo y dieron una luz verde renuente. Por supuesto, ellos no las bebieron. Pero como los niños acababan de pasar por cosas como arrancarse sus propias colas,
La urgencia de la situación los obligó a permitirlo. Beban. Naturalmente, una poción también llegó a mí. Una de las pociones de recuperación rojas estándar que tenían en su enfermería. Ha pasado un tiempo. Intenté alcanzarla con ambas manos, solo para recordar que me faltaba una, así que la acepté con mi mano izquierda. Sin embargo, en lugar de beber la poción, solo fingí hacerlo, mientras secretamente canalizaba el líquido hacia el tatuaje en mi muñeca. Ese tipo podría haberme reconocido y haberle puesto algo extraño. Incluso si ese no fuera el caso, los investigadores podrían haberla alterado con fines de investigación. Definitivamente lo había visto. Mientras repartían pociones, algunos de ellos habían intercambiado señales y elegido deliberadamente diferentes botellas para ciertos niños que parecían inusuales. Es una poción curativa real, pero probablemente tiene algo mezclado. Llámalo paranoia, pero nunca está de más ser cauteloso. Fue entonces cuando noté algo más. Al moverme, de repente sentí la presencia de un objeto desconocido metido en mi ropa. La linterna de cristal. La llama Dokaebi, ahora transformada en una linterna de cristal, estaba guardada debajo de mi abrigo. Si alguien me atrapaba con esto, sería obvio que era un agente. En otras palabras, sería la excusa perfecta para que Kwak Hae-kang se fijara en mí. Eso no puede pasar. Fingiendo ser un niño civil asustado, me acurruqué más entre los niños e intenté guardar sutilmente la linterna en el tatuaje. Pero el fuego Dokaebi dentro la rechazó violentamente. ¿No quería entrar en el tatuaje? Maldita sea. Sin otra opción, usé mi chaqueta demasiado grande para cubrirla lo más que pude. Luego, manteniendo la calma, me senté de nuevo y le entregué la botella de poción ahora aparentemente vacía al investigador con una mirada asustada en mi rostro. Fue entonces cuando crucé miradas con Bak Saeon, quien acababa de despertar. Reconóceme y estás muerto. Ah, sí, señor. Esa fue la esencia del intercambio tácito. Bak Saeon se dio la vuelta rápidamente, con un párpado temblándole. Honestamente, probablemente se había imaginado delatarme y conseguir un ascenso, pero no se moverá imprudentemente. Todavía quiere el objeto que le prometieron. Es el tipo de persona que calcula cada ganancia y pérdida. Recordé la conversación que habíamos tenido justo antes del escape, cuando usé a Bak Saeon como transporte para leer el Necronomicon. Si lo haces bien, es tuyo. Y cómo su corazón se había acelerado con codicia. Bien. Podría quedarme callado. Me senté quieto, observando en silencio a los niños aturdidos y traumatizados a mi alrededor, dejando que el tiempo pasara sin incidentes. Pero entonces, el escuadrón de ha regresado. Una nueva voz resonó cuando alguien entró al laboratorio. Instintivamente levanté la vista. Ah, ya regresaron. Sí. Una voz sin emociones. Y una máscara de lagarto blanca. Líder del escuadrón. Era el jefe de sección Lee Jaeon.